Soy Alfredo Sanzón, soy el autor y el director de La Ternura, y lo que hago normalmente en mi día a día es escribir teatro y ensayar teatro. Grabando, atención. Que es un misterio realmente cómo está uno tan loco como para levantarse por la mañana y seguir enganchado a una historia que no existe. Lo que nos engancha a seguir escribiendo es lo mismo que te engancha cuando eres espectador, que es saber qué va a pasar luego. Realmente lo que trabajas es en inventar lo que va a pasar y tienes una sensación que se parece a la misma que tienes cuando eres público, que es que te sorprendes a ti mismo. Si no te sorprendes a ti mismo, probablemente no funcione luego con el público. Normalmente hago los repartos antes de tener los personajes y es algo que he hecho siempre y he tenido la suerte de hacerlo porque, claro, normalmente un actor acepta hacer un personaje una vez que lee el libreto o lee el guión y dice, vale, me interesa el personaje. A quien no le gustaría tener los actores que quiere sin tener aún la historia, porque entonces sabes que lo que escribes, el personaje que escribes, va a sacar el máximo de un actor del que conoce su trabajo. Si algo que escribes no te produce ningún tipo de reacción, ni ningún pensamiento, ni te hace ver ninguna paradoja, ni te produce ninguna emoción, entonces es mejor que lo tires. Porque si te da igual, la indiferencia es horrible, porque además eso luego va a repercutir en el público. Entonces al público hay que darle un material que el primer afectado por ese material es uno mismo. Y entonces comparte con el público una historia que ya le ha conmovido al escritor. Para hablar del dolor ha sido el humor, y además ha sido una manera que uso desde que soy muy joven, y descubrí que en los humoristas y en las comedias problemas muy gordos que me afectaban a mí, y veía cómo los trataban los humoristas y cómo a través de la parodia y de la ironía uno también se libera de ese dolor y se toma distancia de sí mismo. Y tomarse en serio a sí mismo, yo creo, a mí es lo que más dolor me produce, tomarme en serio, ponerme, ¿cómo te diría?, ponerme solemne con la vida. Todos tenemos algo que contar, todos, y precisamente lo que tenemos que contar es lo último que vamos a contar. En cuanto alguien cuenta la verdad, se produce una convulsión. No solamente los que escribimos o los actores los que hacemos arte, sino todo el mundo, cada uno de nosotros tiene algo que contar y probablemente no lo va a contar. Por eso, a la hora de escribir, uno se esconde detrás de los personajes y se esconde detrás de las historias, y además sintetiza o mezcla con ficción o con fantasía lo que tiene que decir para protegerse, ¿no? Nosotros contamos y decimos lo que no podemos decir en la vida real. De Shakespeare lo que he rescatado es el juego, la atmósfera, la vitalidad. Por ejemplo, algo muy importante es el lenguaje. El lenguaje está lleno de metáforas, está lleno de imágenes. Nada se puede decir de una manera normal, ¿no? Todo tiene que tener un parecido, una comparación, todo recuerda algo, y se trata de hacer ver al público mucha imagen. Y eso produce en el público un placer muy grande. Además es un placer, fíjate, vivimos en una sociedad que está llena de imágenes y sin embargo el público está deseando, el público y yo mismo, estoy deseando escuchar y ver espectáculos en los que la palabra genera imagen también, ¿no? Antes de que entre un personaje, muchas veces hay otro personaje que lo ve y lo anuncia. Es un pequeño truco que crea expectativa por ver quién va a venir, o no por ver quién va a venir, porque la pregunta la da el propio personaje, sino que si yo digo ahora, hombre, mamá, ¿no? Ahora ya el siguiente plano va a ser el de mi madre, pero de repente a la gente le entra más ganas de ver a mi madre si yo digo, hombre, mamá, que si de repente aparece mi madre, ¿no? Es un truco muy simple, pero que funciona. Pues de Shakespeare hay mucho, y de Sanzón yo creo que bastante más, porque lo que he hecho yo es algo que los escritores y todos los artistas, no hay ningún artista ni ninguna persona
que no haya hecho lo que hace a partir de imitar a los que admira. Y lo que he hecho yo ha sido empaparme de las comedias de Shakespeare, de sus atmósferas, de los personajes, de las historias, y luego crear la mía propia, porque copiarlo sería absurdo y muy aburrido. Crear la mía propia a partir de ese disfrute de pensar como pensaría Shakespeare, ¿no? Que es un ejercicio que todos hacemos. Hay algo que produce mucho disfrute, que es que un personaje esté metido dentro de una realidad que es en realidad un engaño, preparado por el resto de los personajes. No, la verdad es que no lo he puesto en jaque. Sí que me ha sorprendido muchas veces, sí que sientes un pequeño placer de superioridad muy miserable cuando descubres sus trucos, que luego el público no ve, pero sobre todo es admiración lo que he sentido, esa admiración por cómo construye las historias, por lo salvaje que es, por la visión tan plena que tiene de la vida, por cómo puede tocar temas sublimes y temas muy terrenales en muy poco tiempo. Y yo creo que todo eso está en la ternura, el resultado que tiene la ternura, lo que ha conectado con el público es precisamente un empuje, un impulso de vitalidad que me dio leer a Shakespeare, las comedias de Shakespeare. Yo hasta que arranco a escribir puedo estar 5 meses dando vueltas y buscando el estilo, y una vez que encuentras el tono, que encuentras la voz de un personaje, ya comienza todo a fluir. Les hago entrevistas, hablo con ellos por teléfono, les llamo, me los encuentro por la calle, dejo que me posean, me los encuentro en las revistas. A veces digo, hombre, la reina madre, aquí está. Me gusta que mi escritura esté muy conectada a mi experiencia vital. No sé por qué, eso es verdad, pero sí que me siento bien cuando el diario tiene más o menos la misma temática que la ficción que estoy escribiendo. Creo que tiene que ver con que para mí el arte es una manera de conocer la realidad, la vida, de conocerse a uno mismo. Y normalmente en la vida lo que te pasa es que tienes conflictos o temas o historias que son las que te ocupan, y como la escritura requiere tanto tiempo, pues es bastante práctico estar ocupado del tema real y de su reflejo, que es el ficticio, a la vez. Cuando las ves todas las obras juntas, parecen un cuerpo. Cada una juega su rol, pero no van unas antes o después, ¿no? Es como... Sí que en el tiempo van unas antes y otras después, pero a veces, ¿sabes? Me ha pasado que he pensado una historia, no la he escrito otra y luego he escrito la que he pensado antes. Entonces, claro, la que he escrito antes en realidad es la consecuencia de la que he pensado antes pero no he escrito. Entonces, cuando ya las tienes todas, cada 5 años veo lo que he escrito y veo que tiene una especie de forma o de organicidad como un cuerpo.